SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esto ya está en marcha desde ayer. Ya vamos a velocidad de crucero a la espera de las próximas vacaciones. Y hoy me reencuentro con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Con Carlos Sánchez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y con Víctor Lapuente. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Antes alguien me preguntaba ¿hasta cuándo se desea feliz año? Yo siempre digo, pues hasta la primera vez que ves a esa persona. Hombre, si es el mes de junio, ya lo dudo, pero hace solo 4 días, así que feliz año a los 3 analistas de esta mañana con los que todavía no me había cruzado. Vamos a empezar este abierto y antes de ir con nuestras cuitas internas, vamos a mirar un poco hacia afuera, porque a veces de tanto mirar o tanto tener el foco puesto en lo local nos olvidamos de lo global o de lo exterior, y hay cosas que están pasando que merecen nuestra atención y nuestra consideración y nuestro análisis. Hablaremos de las nuevas amenazas del presidente electo de Estados Unidos, de Donald Trump. Va a tomar posesión el 20 de enero, pero ya está on fire, podríamos decir, hablando de esa anexión de Groenlandia, de la soberanía del Canal de Panamá, de cambiarle el nombre al Golfo de México, pero además está la actitud que están adoptando, lo que están haciendo algunos de los grandes nombres de las tecnológicas. Uno de ellos, Elon Musk, ya saben, sentado constantemente a la derecha del propio Trump, pero luego están el resto, como Mark Zuckerberg, que también están cambiando de manera de proceder para acercarse, para cerrar filas con el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Han comenzado estas grandes tecnológicas a cambiar sus políticas para acomodarse a Donald Trump y a la agenda conservadora de Donald Trump. Y la última gran tecnológica en anunciarlo ha sido Meta. No ha sido la única, de todas formas Facebook no ha sido la única en dar un viraje que va a afectarnos a todos nosotros. Por eso decía que tenemos que mirar hacia afuera, porque al final eso nos repercute también a nosotros. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por Meta. De Twitter ya hemos hablado mucho, pero empecemos por Meta. ¿Qué ha anunciado y qué va a cambiar? Pues lo que ha anunciado son fundamentalmente 2 cambios que, por cierto, nos afectan mucho porque, decías tú, Facebook, sí, pero es que Meta es también Instagram, sí, y es también WhatsApp, la plataforma de mensajería que utilizamos todos. ¿Qué 2 cambios hay? Primero, el fin de los verificadores, es decir, el de quienes señalaban como verdadera o falsa una información que se publicaba allí. A partir de ahora eso ya no se va a hacer, no se va a decir si algo es verdad o si algo es mentira. Serán los usuarios los que puedan apuntarlo, pero la plataforma no va a verificar ni la verdad ni la mentira. Segunda cuestión, se simplifica. Simplificar es un eufemismo para decir que se reduce la moderación de contenidos. Esto es lo que anuncia Mark Zuckerberg, que no va a haber tampoco tanta moderación. Es muy significativo, Ángels, lo que se hace, el viraje, y es más significativo todavía el cómo se hace, porque Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, utiliza los mismos términos que ha utilizado Trump. Habla de censura a opiniones conservadoras. Dice que hay un sesgo político a favor de la izquierda, aparentemente. Dice que chequear si los hechos son verdad o no es literalmente ir demasiado lejos. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions. Y dice literalmente que lo que se intentó hacer como algo más inclusivo ha convertido todo esto en expulsar a los conservadores de las redes. En fin, las grandes tecnológicas, Ángels, están besando el anillo de Trump. Se están arrodillando todas, y lo están haciendo de muchas formas. Meta es el último ejemplo, el más claro. Esto es lo primero, ha cambiado sus políticas, pero no es lo único. Ha pagado, segundo, $1 millón para la ceremonia de toma de posesión de Trump. Y tercero, y esto es lo más llamativo, ha cambiado también su consejo de administración para meter en su dirección a simpatizantes de Trump. La semana pasada nombró a Joel Kaplan, antiguo asesor de Trump, ultraconservador, como director ejecutivo global. Ha cesado al británico y progresista Nick Clegg. Esto es lo primero, pero es que ayer nombró a Dana White. Dana White es el jefe de la lucha libre americana, un trumpista de pro. Bueno, pues este señor es desde ya consejero directivo de Meta, así que arrodillarse ante Trump afecta a las compañías, afecta a sus negocios y afecta, Ángels, también a sus estructuras. Esto por lo que se refiere a Meta, que como tú decías, para que todo el mundo nos entienda, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram y estamos hablando de WhatsApp, pero no es la única gran tecnológica que está haciendo esto, porque los gigantes
gigantes de Silicon Valley están todos virando hacia los políticos más conservadores y algunos lo están haciendo, Javier, con mucho activismo. Sí, y todos nos están afectando a todos. Es tal el viraje, Ángels, que millón a millón, Donald Trump ha recaudado $150 millones para su toma de posesión, para la ceremonia inaugural. Es más que ningún presidente en la historia. 150 millones. Por poner una comparación, Biden recaudó 68, menos de la mitad. Pagan las grandes tecnológicas, pagan las grandes compañías y están haciendo activismo político. Amazon, su presidente Jeff Bezos, recordémoslo, prohibió a The Washington Post, por primera vez desde los años 80, apoyar a una candidata demócrata, a Kamala Harris. $1 millón a Trump pagado ya. OpenAI, la compañía de ChatGPT, ha pagado $1 millón adicional. Uber ha pagado también ese $1 millón, pero el más activista, lo estabas diciendo tú, es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de X, el dueño de Twitter, 211 millones de seguidores y un algoritmo en sus manos que decide a quién se amplifica, su mensaje llega a todo el mundo, y a quién se silencia, sus mensajes contrarios no tanto. Bueno, lleva 4 golpes políticos en Europa, déjame que los repasemos muy rápido. 1, Alemania, apoyando al partido de ultraderecha AfD, Alternativa por Alemania. 2, Reino Unido, acusando al primer ministro Starmer de ser cómplice de violación, sin pruebas, por cierto. Dice que era parte de una trama de prostitución de niños. Starmer se ha tenido que defender diciendo que se están difundiendo mentiras, desinformación. Iba a hablar de sanidad esta semana, este era el objetivo. Ahora mismo está hablando de si es o no cómplice de violación. Esto es Alemania, esto es Reino Unido, hay más. Italia, acusando a los jueces, y la propia Comisión Europea. La Comisión Europea está denunciando injerencias de Elon Musk y ha habido una defensa desde Bruselas hasta el Consejo de Ministros en Madrid. Pilar Alegría, ayer. España, como miembro de la Unión Europea, apoyamos a la Comisión Europea y sobre todo defendemos que esas plataformas digitales actúen con absoluta neutralidad. Así que lo que tenemos ahora, Ángels, es este debate, el de la neutralidad, no del algoritmo, sino de los dueños del algoritmo, y un concepto nuevo que se ha acuñado, el de obediencia no pedida. Obediencia no pedida, Ángels, es el de estas grandes fortunas, grandes tecnológicas, dispuestas a hacer incluso más de lo que se les pide, o algo aunque no se les pida, para forjar, en este caso, una alianza de fuerzas reaccionarias. Todos estos son los movimientos que ya hemos visto, estas son las maniobras de las grandes tecnológicas, Javier, pero los expertos advierten de que esto puede generar además riesgos imprevistos entre los usuarios. Claro, porque esta no es una batalla entre políticos o empresarios alineándose con políticos. Se está jugando con un valor universal, que es, primero, la información y, segundo, la libertad de expresión. Y los riesgos son evidentes. El primero, y por supuesto, es el de más desinformación. Cuando la verdad y la mentira se rotulan igual, cuando valen igual, pues valen igual. Y este es el primer riesgo evidente. Una sociedad peor formada y peor informada para votar. El segundo riesgo es el de más polarización, porque estas plataformas siguen capitalizando y monetizando el choque, el odio, y para que ese odio se genere, en muchas ocasiones es necesaria la mentira. Pero el tercero es inesperado, y es que la libertad de expresión puede ser simplemente un precio a pagar por los contratos realmente jugosos, porque aquí lo que se están jugando son los contratos de defensa y de inteligencia del gobierno americano. Esto es lo que realmente da dinero a compañías, por ejemplo, como Amazon, que ha empezado ya a capitalizarlo después de este besar el anillo. Esto es lo que anoche contaba Karma Colominas, la investigadora senior del CIDOB. Amazon y 2 compañías punteras en inteligencia artificial firmaron ya un contrato de colaboración para desarrollar y proveer a los servicios de inteligencia y de defensa de Estados Unidos. Así que este besar el anillo o este sacrificar la verdad, Ángels, puede ser simplemente un precio menor por una tarta mayor, la del dinero de verdad de los contratos de defensa. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Desde que ganó las elecciones de noviembre no llega nada tranquilizador de los Estados Unidos, nada de lo que dice o de lo que pasa en el entorno de Donald Trump, como sería el caso de la actitud y las acciones que están emprendiendo las grandes tecnológicas, son nada tranquilizadoras, pero no solo para Estados Unidos, sino al fin y al cabo para todos nosotros, y hemos visto ya las injerencias de Twitter y ahora este viraje que está dando Mark Zuckerberg para acercarse en su estrategia, en sus planteamientos, a lo que está haciendo Elon Musk, Víctor.
Pues bueno, está claro que Zuckerberg ha actuado presionado, ¿no? Porque Trump en campaña le amenazó literalmente con pasar el resto de su vida en prisión si interfería en el resultado de las elecciones. Luego pudo recibir también presiones cuando fue a Mar-a-Lago a visitar a Trump tras su victoria, ¿no? Es mucha casualidad que justo ahora se dé cuenta Mark Zuckerberg que el sistema de verificación que puso en marcha en 2016 tenía demasiados errores y censuraba demasiado. Yo creo que si nos alejamos de la disputa política, obviamente hay un debate lícito y sano. ¿Debe una plataforma censurar mensajes políticos o debería ser la justicia la que actúe si hay un contenido que viola la ley? Verificar no es una tarea limpia, es una tarea arriesgada. Se dice que la verdad es singular y la mentira es plural, pero en algunos casos no está tan claro, ¿no? ¿Qué se puede decir o no se puede decir sobre inmigración, género, etcétera? Es una disputa. No hay resolución perfecta y hay que admitir que el sistema existente de verificación que tenía Facebook, con decenas de miles de personas controlando la información, podía también pues conseguir efectos indeseables, como que algunas cuentas fueran cerradas de gente inocente. Pero está claro que esto va a tener costes también, la eliminación del sistema, y uno muy claro va a ser que la gente desalmada cuyo contenido seguirá propagándose no va a tener ningún tipo de freno. Y una cosa yo creo que apuntan los estudios, y es que está claro que el sistema que Mark Zuckerberg ayer consideraba de repente que no funciona, pues la evidencia considera que sí que funciona. Se ha visto claramente que muchos usuarios usan menos desinformación, son menos sujetos a la desinformación y a los problemas de la desinformación tras este sistema de verificación que puso Facebook en 2016. Dicho esto, también es verdad que hay evidencia que apunta que el sistema por el cual Meta va a reemplazar el sistema de verificación, es decir, las notas de comunidad, que sean los propios usuarios los que pongan notas de comunidad a aquellos contenidos que consideren ofensivos, también pueden funcionar para evitar y controlar desinformación en aspectos puntuales, como por ejemplo las vacunas. Es decir, no toda la desinformación yo creo que se va a propagar por Meta de la noche a la mañana. Habrá alguna muy grave, como vacunas, etcétera, que va a ser posible que se filtre, va a ser posible que se detecte, va a ser posible que no afecte a los usuarios y que no sea muy lesiva para la sociedad. Pero, y el problema viene con las noticias de contenido y las falsedades de contenido político. Ahí sí que las notas de comunidad, según la evidencia empírica, son insuficientes, con lo cual yo creo que vamos hacia un mundo peor, con mayor desinformación, después de la noticia que ayer anunció Zuckerberg, que hay que ver los detalles, cómo se va a poder desarrollar. En todo caso, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que dijo Zuckerberg, sino cómo lo dijo. Si os fijáis, habló de este concepto de legacy media, de los medios heredados, de los medios antiguos, para desacreditar los medios convencionales como el New York Times, etcétera, como las radios y las televisiones tradicionales, uniéndose a esa terminología de Donald Trump, que quiere pues hacer una enmienda a la totalidad de los sistemas de comunicación que han funcionado a lo largo de décadas en Estados Unidos. Y esa idea que dijo también, y con esto concluyo, de que él estaba dispuesto a trabajar con Trump. Esto me parece un poco preocupante, que un líder de una empresa diga esto, para golpear de vuelta, digamos, a los gobiernos de todo el mundo que están atacando a las empresas americanas. Ponerse y fundarse la bandera americana como hizo Zuckerberg ayer, eso me parece todavía más preocupante que lo concreto que anunció. Estefanía. Sí, hay dos elementos que se están pervirtiendo en este avance reaccionario, dos conceptos. Uno es el de la verdad y el otro es el de la libertad. El tema de la desinformación en las redes sociales, lo que quiere hacer ahora Zuckerberg, yo creo que es adoptar el mismo modelo que tenemos en X, antes Twitter, que es este de las notas de la comunidad, suplantando o apartando a los verificadores. Hay que recordar que la ultraderecha tenía una campaña muy intensa contra los verificadores independientes. Decían que eran personas, pues empresas que se dedicaban a decir que era verdad o que era mentira a partir de unos intereses de una agenda globalista, una agenda progresista, una agenda de izquierdas que perjudicaba a la gente. Entonces, han desacreditado a los intermediadores para que la gente tampoco los crea y se burle de ellos. Pero el tema de las notas de la comunidad para mí es preocupante porque nos arroja la idea que la verdad es una construcción. Es a esto a lo que vamos. En un mundo donde la gente incluso ya no confía en los hechos, tenemos un problema hoy en la opinión pública de que la gente duda de los hechos. Antes, pues uno podía tener una opinión, otra, las cosas eran interpretables, pero es que hoy incluso se niegan los hechos. Y plantear un modelo
donde sea la gente que ponga notas de la comunidad y sea una construcción social. Ellos dicen, es para empoderar más al usuario, ¿no? En este bucle de que os están quitando vuestra libertad. Pero esto a lo que nos aboca es que entonces la verdad, los hechos es lo que todos estemos de acuerdo, o los que estén de acuerdo que están ahí hablando, en un momento donde estas plataformas mucha gente se está yendo porque consideran que hay un avance reaccionario. Por tanto, esta idea de que los hechos incluso son una construcción social, es una opinión, es un estado de ánimo, es profundamente lesivo para la democracia, obviamente. Y luego el tema de la libertad. Esta idea de que vivimos en una dictadura que esparce la ultraderecha. Ya tenemos datos, no solo en España, sino en el mundo entero, donde las nuevas generaciones están más desafectas con la democracia y la ultraderecha lo que les dice incluso es: no, pero es que en verdad ni siquiera vivís en una democracia porque tampoco tenéis libertades. Tanto por tanto, volvamos a los tiempos donde el autoritarismo era mejor porque los sistemas autoritarios a alguna gente le garantizaron bienestar. Y se abunda en esta idea de que en verdad no hay libertad. No eres libre porque no te permiten pues decir lo que tú quieras, no te permiten soltar la primera barbaridad que te apetezca. Y por último, en el fondo, yo creo que vamos a también, no solo es por lo de los contratos, estos que decía Javier Ruiz de la Administración de Defensa, está habiendo ya una disputa dentro del trumpismo, una división entre los tech bros, los de las empresas, y los que son la base social que ha votado a Trump. La base social que ha votado a Trump, en parte lo votó porque no quería inmigración. Y lo que dicen Zuckerberg, Elon Musk y todos estos tech bros de Silicon Valley es, no, pero hay una inmigración que es mejor, que es la que ellos quieren, la de los ingenieros indios. Esa sí, esa que venga. Han hecho una campaña diciéndole a la gente que los inmigrantes os quitan el trabajo, pero solo al populacho. Aquí que vengan los ingenieros indios y de otras partes del mundo cualificados a trabajar en nuestras empresas. Esas visas sí las quieren. Y eso es lo que están defendiendo ahora. Carlos. Bueno, yo comparto la idea de que lo que está en juego aquí es la libertad de información, la libertad de prensa, en general la verdad, una sociedad informada, una sociedad desinformada. Eso es un tema verdaderamente importante, más si somos periodistas, es fundamental para entender el mundo en el que estamos viviendo. Y estos movimientos, como el de Zuckerberg ayer, pues van en la mala dirección. En eso no tengo ninguna duda que hay, pero hay algo mucho más importante que todo esto que le decía en la última parte de su intervención Javier Ruiz. Yo creo que estamos en una sociedad que avanza de una manera acelerada, sobre todo en Estados Unidos, a una especie de plutocracia tecnológica, es decir, son los ricos los que van a mandar el paso al gobierno norteamericano. ¿Y por qué lo hacen? Porque ahora necesitan al Estado por primera vez. Cuando nace Silicon Valley en los años 80, son empresas startup que empiezan a funcionar de una manera autónoma, sin necesidad de subvenciones del Estado, aunque también el Estado les ha subvencionado, como hay libros que lo acreditan, pero fundamentalmente son empresas que no piensan en el Estado, que no piensan en la administración, que no piensan en Washington. A partir de los años 90, cuando ya cogen un tamaño extraordinario, empiezan a pensar que el Estado también, necesitamos al Estado para sobrevivir. ¿Por qué lo necesitamos? Porque Estados Unidos tiene una vieja tradición antimonopolística y eso se manifestó en los primeros años 80. Había una compañía de telecomunicaciones, antes de que llegara Internet, que era AT&T, que controlaba prácticamente el mercado de las telecomunicaciones. Y llegó el gobierno, la administración, apoyado por la justicia, que obligó a crear las famosas Baby Bells, que son las compañías pequeñitas para poder operar y que hubiera realmente competencia. Y ellos han dado cuenta de que en Estados Unidos necesitan al gobierno para que la administración y sobre todo la justicia norteamericana no les obligue a dividirse y perder mucha fuerza. Es decir, esos grandes monopolios que han creado pasan por el control del Estado. Y luego si a eso le añadimos el que necesitan la inteligencia artificial, que es un instrumento poderosísimo desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista militar, pues evidentemente necesitan controlar el Estado. Y estamos en un proceso de control del Estado por parte de unas minorías que se han hecho multimillonarios. Ese es el debate de fondo. Quiere decir, la libertad de prensa nos importa, por supuesto, y es un tema fundamental, porque además condiciona el resultado electoral. Pero aquí lo que está en el fondo es una mutación de un capitalismo antimonopolista durante los años 70-80, donde había medidas para evitar los monopolios, a un capitalismo nuevo en el que se crea alrededor de grandes empresas tecnológicas. Por eso se enfrenta con Europa, porque Europa es el que le ha puesto pie en pared a la posibilidad de que generen monopolios en Europa. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Víctor Lapuente, analizando los últimos movimientos de los responsables de las grandes tecnológicas, el último Meta, Mark Zuckerberg, con esa última reflexión que dejaba todo para, como decía Javier Ruiz, besar el anillo de Donald Trump, con esta última reflexión que nos dejaba Carlos Sánchez, que me parece interesante, que el objetivo al final es el control del Estado por parte de esta élite de millonarios vinculados a las grandes tecnológicas. Pero por seguir todavía con el hilo de lo que está pasando en Estados Unidos, a pocos días de la toma de posesión de Donald Trump, antes de que se instale definitivamente en la Casa Blanca, bueno, ayer ya compareció después de que el Congreso ratificara su victoria en las elecciones del mes de noviembre, el presidente electo e intensificó sus amenazas sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Dice que está dispuesto a utilizar acciones militares y económicas para tomar el control tanto de Groenlandia como del Canal de Panamá. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Dice Trump que esto responde a cuestiones de seguridad nacional. Insiste en que hay barcos rusos y hay barcos chinos navegando constantemente por las inmediaciones de la isla danesa de Groenlandia. Sobre el canal acusa también a Panamá, Sara, de dejar que China tome el control de la zona. Sí, es sin duda una de las cuestiones que más ha sorprendido de su rueda de prensa, el hecho de que no descarte recurrir al ejército para hacerse con Groenlandia, que es propiedad de Dinamarca y por lo tanto territorio de la OTAN. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. Se escuda básicamente en la necesidad de que hay que plantarle cara a China y a Rusia, de quien asegura que sus buques rodean esa isla. Son presiones militares y económicas que tampoco descarta para recuperar el Canal de Panamá, que según Trump ahora mismo dominan los chinos. Y también ha criticado a Jimmy Carter, a quien esta semana, por cierto, están enterrando por haberle devuelto el control del canal al país. Jimmy Carter gave it to them for $1. And they were supposed to treat us well. I thought it was a terrible thing to do. Todo ello en una rueda de prensa donde se le ha visto desafiante, sin frenos y donde sobre todo han abundado las amenazas y las humillaciones. Aranceles para Dinamarca si no demuestran que la isla les pertenece. Then I would tariff Denmark at a very high level. O también para mexicanos y canadienses. Ha reiterado que Canadá debería convertirse en un estado más de Estados Unidos o ha propuesto rebautizar el Golfo de México The Gulf of America, what a beautiful name. como el Golfo de América. También ha sido duro contra la OTAN, insinuando que el gasto en defensa debería aumentar del 2 al 5%, pero la amenaza más contundente se la lleva jamás. Ha asegurado que si no devuelven los rehenes antes de su toma de posesión, en tan solo 12 días, All hell will break out in the Middle East. se desatará el infierno en Oriente Próximo. Son propuestas, eso sí, que tienen al país expectante porque con Donald Trump, Ángels, lo cierto es que siempre cuesta interpretar si realmente va en serio o si sus provocaciones forman parte de una estrategia para negociar acuerdos. Sara, gracias. A vosotros. Es verdad, Estefanía, esto que dice Sara, ¿no? Que nunca se sabe si va en serio, si forma parte de una estrategia. Es verdad que redobla esas amenazas, pero es verdad que yo creo que nosotros ya no podemos pensar en Donald Trump con los mismos esquemas con los que pensábamos la última vez que fue presidente de Estados Unidos hace 4 años. Yo creo que es un Donald Trump diferente. Sí, por muchos motivos. Para empezar, porque la gente ya sabe lo que ha votado y le ha lavado lo del Capitolio, para empezar, entre otras tantas cosas, en las urnas. Por tanto, hay una impunidad moral de la que él disfruta ahora mismo, que es evidente. Luego también porque domina todos los poderes ahora mismo. Hay un Supremo mucho más conservador, las cámaras son pro-Trump, está el propio Trump con su agenda absolutamente desacomplejada. Por tanto, todo lo que diga en adelante es susceptible de que sea realidad, no como aquello de haré un muro y lo pagarán los mexicanos, etcétera. Pero yo creo que detrás de todo esto está, uno, ocultar lo que está pasando, lo que estábamos diciendo antes, esas contradicciones de haberle vendido a tu electorado que había unos poderes globalistas que tienen al pueblo machacado, cuando ahora mismo son los grandes magnates de las tecnológicas las que están controlando tu Estado, lo que decía Carlos, o pretenden tener el control de la agenda y de la desregularización del Estado. Y luego también, que dentro de poco creo que también se van a leer varias de las sentencias por las que él estaba enjuiciado. Por lo tanto, es como una cortina de humo, pan y circo, patriotismo, vamos a invadirlo todo, el MAGA, Make America Great Again, y entonces a partir de aquí tiramillas. Veremos qué es lo que ocurre con todo esto. Hombre, yo no creo que vaya a entrar en un conflicto directo con la OTAN o con Groenlandia, pero cuidado que es lo que se puede sacar de la chistera o lo que se le puede ocurrir eventualmente. Creo que ahora mismo estamos en un momento donde el mundo se ha vuelto más imprevisible que nunca, porque ¿quién iba a decir que en un país que se preciaba de la libertad individual, de una república con unos contrapesos, podía llegar una persona de estas características al poder
y también de forma incontestable entre sus filas. No hay ningún republicano a día de hoy, por mucho que no esté de acuerdo con la línea de Trump, que no tenga que secundarla en público. Lo vimos con el gobernador de Florida, que no era una persona pro-trumpista, pero tuvo que hacer sus amagos de trumpismo y decir que la justicia perseguía al líder, etcétera, y es muy difícil hoy llevarle la contraria al movimiento. Carlos. Bueno, creo que Trump mira más al siglo XIX que al siglo XXI. ¿Por qué mira más al siglo XIX? Porque el siglo XIX es el siglo del expansionismo americano. Es decir, hay una vieja tradición de ganar terreno, unas veces, digamos, mediante guerras, con el caso de México, y otras veces comprando territorios como Alaska cuando se lo compró a Rusia. Es decir, el siglo XIX para Estados Unidos es un siglo de expansión. Y detrás de las siglas MAGA, que América vuelva a ser grande, como decía ahora Estefanía, lo que hay, digamos, es una recuperación del viejo estilo imperialismo americano. Entre otras cosas, porque incluso en términos de política económica, Donald Trump está volviendo también al siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX los países no se financiaban con impuestos, se financiaban con aranceles. ¿Por qué? Porque de esa manera podía rebajar los impuestos, los tributos a los ciudadanos y tenías áreas protegidas porque los aranceles eran muy elevados. Es decir, hay una vuelta al siglo XIX que tiene que ver con el imperialismo americano. Es decir, esas siglas MAGA no son solamente un eslogan para ganar votos, que le han sido muy útil, sino lo que hay detrás es precisamente un nuevo periodo de expansión americana que está por venir, apoyados precisamente por lo que decíamos al comienzo de esta conversación, por las empresas tecnológicas que son las más globales que hay en el mundo. Abierto Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Víctor Lapuente, que todavía no había tenido ocasión de hablar de las nuevas amenazas de Donald Trump. Como decía Carlos Sánchez, que parece que mira más, no Carlos Sánchez, sino Donald Trump, hacia el siglo XIX que hacia el siglo XXI. Siglo XIX, tiempo de ese expansionismo de Estados Unidos. Víctor. Pues sí, también voy a hacer una pequeña referencia histórica, ¿no? Yo creo que la gran divisoria en política exterior americana, por la cual se mide a los presidentes desde George Washington hasta Biden, pasando por Kennedy, Bush o el propio Trump en el primer mandato, que como has dicho, Ángels, es muy diferente al actual, es si el presidente es aislacionista o intervencionista. Pues Trump no parece ni una cosa ni la otra, oscila del aislacionismo más extremo, a retirarse de la OTAN, al intervencionismo más colonialista, más propio del siglo XIX, como ha dicho Carlos, ¿no? Y lo de ayer encaja con esta amenaza de intervenir en Groenlandia o en Panamá. Yo no sé dónde acabará oscilando a partir del 20 de enero porque ya ha reducido las pretensiones de algunas de las medidas que anunció en campaña, como los aranceles, sí, algunos de los aranceles a productos chinos, ¿no? Pero está claro que la política de Trump va a ser bipolar, inestable, justo cuando el mundo que se está tambaleando en tantos aspectos, lo que menos necesita es la presidencia inestable, ¿no? Ayer la conferencia de prensa de Trump fue delirante, habló incluso de que las regulaciones del agua hacen que no te puedas duchar bien, etcétera, ¿no? Yo creo que todas estas bipolaridades, estos anuncios extremos, esta inestabilidad, esta impredictibilidad de Trump hace las delicias de la ultraderecha en todo el mundo, aunque imagino que Vox, en lugar de renombrar al Golfo de México como Golfo de América, preferiría el término Golfo de la Hispanidad o algo así. Pero lo que está claro es que empezamos a vislumbrar qué presidente vamos a tener. Es un hombre de negocios sin escrúpulos, tanto en política exterior como en política doméstica. Como ha dicho antes Carlos y Estefanía, va a consolidar una plutocracia. Ojo, mucha gente pensaba lo contrario. Mucha gente se creyó a Marco Rubio y a muchos republicanos que llevaban un par de años criticando a las grandes corporaciones americanas, entre ellas a Mark Zuckerberg, por favorecer a los demócratas y erigiéndose como defensores de la clase trabajadora, ¿no? Pero eso ha sido un gran engaño. Es una plutocracia, como ha dicho Carlos y también Estefanía, y yo creo que es incluso peor que una plutocracia. Porque una plutocracia es donde los recursos económicos coinciden con los recursos políticos, pero es que aquí también incluso el debate público va a estar dominado por los plutócratas. En otros periodos de plutocracia de la historia americana, los Morgan, los Rockefeller, los grandes millonarios mantenían una posición discreta. Ahora controlan los medios de comunicación, del Washington Post a Elon Musk con la red X, ¿no? Elon Musk se ha convertido en un nuevo espécimen de cuñadismo, ¿no? El cuñado billonario, y es particularmente peligroso, ¿no? Porque lo controlan todo. Venga, dime. No, decía que Estados Unidos siempre ha tenido grandes corporaciones y que ha tendido, digamos, a oligopolios. Luego ha habido un proceso de regulación de esos monopolios. El problema es Europa.
Quiere decir, el problema es nuestra dependencia de Estados Unidos en las plataformas tecnológicas. Es decir, muchas veces perdemos el análisis fijándonos mucho en Trump. Pero el problema es nosotros qué solución podemos dar a todo esto. Es decir, cuando las plataformas tecnológicas, cuando nuestra defensa está en manos de Estados Unidos, cuando nos han metido, digamos, la duración de la guerra en Ucrania tiene mucho que ver con los intereses de la OTAN y de Estados Unidos. Es decir, yo creo que tenemos que hacer nuestra reflexión no tanto sobre Trump, que es un personaje siniestro en muchísimos aspectos, sobre todo qué podemos hacer los europeos para no de esta dependencia, en el caso del comercio exterior dependiendo de China y en el caso de la política de seguridad y defensa dependiendo de Estados Unidos. Bueno, y es que estas empresas, antes de las acciones que están tomando ahora para tener más control del Estado, ya tenían un control muy profundo de la vida de los ciudadanos en el mundo. Es decir, Google es, yo creo, el buscador que utiliza la mayor parte de gente. Los posicionamientos en el ranking influyen en tu manera de interpretar la información, de acceder a fuentes. Amazon, la mayor distribuidora creo ahora mismo del mundo, y si no hay alguna china tipo AliExpress que le hace la competencia, pero también influye en tu forma de interactuar con lo que es la logística. Facebook, Instagram, X, en tu forma de hacer amigos, incluso de interactuar con la gente, de creer que existen unos u otros climas de opinión. Entonces ya estábamos biológicamente absolutamente dominados por estas empresas y ahora van a hacer más negocio de ello. Voy a hacer una pausa y así ya empezamos con la política doméstica, y hoy hay actividad judicial, hay actividad política. Vamos a empezar por esta, porque esta tarde María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, va a presentar su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista Andaluz. A Sevilla nos vamos en cuanto volvamos. En el abierto, Estefanía Molina, Carlos Sánchez y Víctor Lapuente. Vamos ya con la política doméstica. Vamos con el anuncio que va a hacer esta tarde la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se va a reunir en un encuentro con militantes del PSOE en Sevilla, y allí va a anunciar formalmente su candidatura para liderar al Partido Socialista en Andalucía. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Nadie la había nombrado, todo el mundo hablaba de ella sin hablar directamente de ella. Uno de ellos fue Juan Espadas ayer, cuando anunció su renuncia, dijo, para dar paso y apoyar a otro candidato que renueve, dijo, la mayor federación socialista de España, y evidentemente esta candidata era María Jesús Montero. Sí, su llegada era la condición de Espadas para dar un paso al lado, porque es la candidata que genera el consenso en un PSOE andaluz dividido que ahora la vicepresidenta deberá recomponer. Montero se presenta esta tarde ante la militancia después de haberlo meditado mucho. Es sin duda la candidata capaz de generar ilusión en la mayor federación socialista, una plaza clave para el PSOE, que ahora gobierna el popular Juan Manuel Moreno con una sólida mayoría absoluta, y el PP ya la está esperando, sacando brillo a las fotos de Montero como consejera de la Junta de Andalucía en los gobiernos de Chávez, de Griñán, de Susana Díaz, o cuestionando su futuro liderazgo en Andalucía con esa negociación abierta para una nueva financiación autonómica, en especial la financiación singular para Cataluña. De momento, Ángeles, la llegada de Montero es un estímulo para las agrupaciones provinciales, da margen para una mayor expectativa después de que Espadas haya reconocido en su despedida que no han podido sumar apoyos tras fracasar en las últimas 4 citas electorales. Ese no lo he conseguido, no lo hemos conseguido y no lo conseguimos en las elecciones autonómicas de junio de 2022 y por tanto es evidente, y mi responsabilidad, como dije aquella noche, la primera. Todos alaban hoy la lealtad, la generosidad de Espadas. El plan ahora es evitar primarias para que Montero sea lanzada con todo el partido detrás, y el reto es crear una ejecutiva solvente que engrase al PSOE andaluz para cicatrizar heridas y para recuperar la Junta de Andalucía en las elecciones que Moreno Bonilla convocará en 2026, dentro de año y medio. Diego, gracias. Un beso. Paso de Montero al terreno autonómico ha provocado ya críticas en la derecha. Dice el Partido Popular que el Partido Socialista sitúa a algunos ministros al frente de las federaciones regionales y dice que las dos actividades, ser ministro y ser responsable del partido en las diferentes comunidades, son dos funciones que no son compatibles. Creen que no es conveniente que haya ministros haciendo oposición en comunidades donde se van a presentar además como candidatos. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? De nuevo. Aprovecha el Partido Popular para hablar de nuevo de la degradación de las instituciones. Creen que los ministros utilizarán todos los medios a su alcance en beneficio electoral, pero desde el PSOE insisten en que es una doble función
perfectamente compatible, se puede ser ministro y se puede estar al frente de una federación del partido, aunque ya hay voces también dentro del Partido Socialista que ponen en alerta, ¿no? Alertan de los riesgos que puede tener esta estrategia de Pedro Sánchez. Sí, el presidente está convencido de que llevar a los territorios figuras de peso es la clave para recuperar votos, para recuperar el poder autonómico y evitar además batallas internas, así que ha decidido apostarlo todo, recurrir incluso a su mano derecha, su número 2 en el PSOE y en el Gobierno, a María Jesús Montero, aunque esto le suponga las críticas de la oposición y aunque la estrategia, como decías, implique riesgos, como reconocen incluso dentro del partido. Desde los territorios hay voces que avisan, por ejemplo, de los inconvenientes de situar como líderes de la oposición a dirigentes ajenos a los parlamentos autonómicos. También en el PSOE hay voces que admiten que esta jugada supone fiar el capital político del Gobierno a la batalla autonómica y nadie niega la carga de trabajo extra, ¿no?, que van a tener que asumir ahora los ministros candidatos. De hecho, la vicepresidenta Montero, como comentaba Diego, ahora se echa a la espalda el reto de reflotar el PSOE andaluz, tiene a las puertas el reto también de abordar la financiación autonómica con las comunidades autónomas. Pero tanto en Moncloa como en Ferraz aseguran que confían en Sánchez. Recuerdan, de hecho, que ya le salió bien contra todo pronóstico el adelanto electoral en 2023, así que se han volcado ya en cerrar filas con la estrategia de Sánchez. Creo que es perfectamente compatible y además es que hay también una larga hemeroteca de dirigentes, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales. Esto decía ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que por cierto también aspira a hacerse con el PSOE de Aragón. Declaraciones de Alegría desde el Consejo de Ministros en respuesta a las críticas que ya empiezan a llegar del PP, que ha encontrado en esto un nuevo caballo de batalla. Borja Semper. La degradación institucional es tan evidente porque es razonable pensar que quien va a ser candidato a presidir una comunidad autónoma y va a ser rival de los presidentes autonómicos actuales, va a utilizar todos los resortes del poder, todos los resortes de su ministerio en beneficio propio. Pero los socialistas están decididos no solo a defender la compatibilidad de los ministros candidatos, sino a explotar esta estrategia. Y de hecho aseguran que lo que demuestran las críticas del PP es que se han puesto nerviosos, dicen, ante la posibilidad de perder su poder autonómico ante rivales de peso. Ana, gracias. A vosotros. A ver, Víctor, ¿cómo ves esa compatibilidad entre ser ministro, que además estamos hablando de María Jesús Montero, pero podemos hablar de Óscar López, de Diana Morán, si se da finalmente la victoria para ella de Pilar Alegría? Me dejo uno que no me acuerdo ahora cuál es. Los he dicho todos, creo que me dejo uno. Pero bueno, en cualquier caso, ya son 5 los ministros que se van a dedicar a cuestiones territoriales, a estar al frente de las federaciones y también a ser candidatos en las próximas elecciones. Sí, a mí no me parece malo que sean ministros los candidatos, no sería mi preferencia. Yo no sé si va a ser peor candidato un ministro, pero tampoco esté claro que vaya a ser mejor ministro, ¿no? Yo sería peor tertuliano, obviamente, si me presento a candidato del PSOE en Aragón, que es mi tierra, y debería dejarlo, ¿no? Porque no tendría apariencia de neutralidad, pero un ministro entiendo que puede velar por los intereses de todos los españoles en la Comisión Europea, al mismo tiempo pues implicar en la política territorial, pero siempre hay que hacerlo con cuidado, teniendo en cuenta ese doble sombrero que tenga esa persona, ¿no? No me preocupa que sean los candidatos elegidos digitalmente por Sánchez, aunque lo que sí que no me agrada es que los motivos que se han dado por parte de aquellos candidatos que se han retirado de la campaña, ¿no? Por tanto, por Tudanca en Castilla y León como por Espadas ayer, que en Andalucía se diga que se aparta, da un paso al lado para cicatrizar heridas, para evitar una guerra interna, y Tudanca para dar un volantazo y evitar así un choque. A mí me inquieta que la discusión interna, el contraste sano de pareceres en un partido, se defina como un problema, cuando debería ser el pan nuestro de cada día, algo necesario. Pero, por ejemplo, protestar dentro de un partido, en el Partido Socialista, pongo un ejemplo muy claro, contra la propuesta de financiación singular para Cataluña o contra la amnistía, se ve como un delito de agravios contra Sánchez, y a mí la idea de equiparar discrepancia programática con deslealtad hacia el líder me parece malo para la democracia, y creo que es que no haya contestación interna de personas y de ideas. Yo creo que es algo que el Partido Socialista debería cuestionarse. Y es verdad, como decía ayer el editorial del País, que me pareció muy, muy acertado, que con un PP que controla el 70% de las autonomías
autonomías, el Partido Socialista necesita una renovación vital, una cierta cohesión, pero yo no tengo claro que todos los candidatos territoriales deban estar alineados con Sánchez y que eso los haga necesariamente unos candidatos más competitivos. Page fue el único varón que sobrevivió prácticamente con éxito en las últimas autonómicas y no fue precisamente el que estaba más alineado con Sánchez. Yo creo que hay que mimar la discrepancia más que exterminarla de esta manera. Al menos desde fuera es lo que parece. El ministro que me dejaba era Ángel Víctor Torres, en Canarias. Estefanía. A ver, Pedro Sánchez ha hecho una fuerte apuesta por el sanchismo, como diría la oposición. Es decir, retomando la línea que comentaba Víctor, siempre he sido del parecer que creo que el pilar más débil ahora mismo del PSOE es que no hay aquella personalidad que tenían antaño los varones, ese PSOE mucho más federal, como a día de hoy sí es el PP, donde cada uno hace de su capa un sayo, hace su discurso, mientras se critica, ¿no?, a nivel estatal. No, es que aquí el PSOE tiene unas particularidades en cada sitio, algunos territorios los trata así o asá. El propio PP también desarrolla un discurso distinto en cada sitio, que es precisamente su fortaleza. Insisto, hoy el PP es un partido mucho más federalizado, donde parece que Feijóo casi no pinta nada. Están ahí los varones que tienen la mayor parte del poder, no solo de liderazgo, sino del poder autonómico. Y eso es su fortaleza a la vez. Un partido capaz de tener un discurso distinto en cada territorio. Creo que el problema del PSOE actual es que todo es el discurso de la Moncloa. Por eso digo esa fuerte apuesta por el sanchismo. No sabemos qué es lo que el presidente del gobierno tiene y líder del PSOE en la cabeza cuando manda a sus ministros a los territorios, pero te vas a encontrar precisamente, por ejemplo, María Jesús Montero, muy contestada en Andalucía, cuando ella diga que defiende los intereses de Andalucía, le digan, sí, y el cupo catalán. Abro paréntesis, que yo siempre he dicho que no va a haber ningún concierto fiscal para Cataluña, a lo sumo una mejor financiación, pero eso se le va a contestar, eso se le va a decir. El epítome, el paradigma de todo esto, yo creo que va a ser Óscar López. Una persona que sí acaba siendo el candidato, más allá del líder del PSOE de Madrid, se va a encontrar a Isabel Díaz Ayuso, relamiéndose, diciéndole, usted es el candidato del sanchismo y voy con todo, ¿no?, que está afrenta con Pedro Sánchez. Yo veo ahí el problema. Ahora bien, esta fuerte apuesta por el sanchismo, dicho con términos de la oposición, a lo mejor tiene algo que es la capacidad que tiene ahora mismo el PSOE de barrer en su izquierda. Es decir, a lo mejor en muchos territorios la marca Pedro Sánchez barre en los territorios de su izquierda porque son espacios que ya se ha ido comiendo. Se ha ido comiendo espacio de Podemos, de Sumar, pues seguramente de Compromís, de aquí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya es mucho más disputada la afrenta con Más Madrid. Y qué decir en Cataluña, que Salvador Illa ha ido arrinconando al resto de marcas, incluso algunos nacionalistas. Pero yo creo que el caso de Illa obviamente es muy distinto. Para mí el problema es ese. La fuerte apuesta por Pedro Sánchez tiene una cara buena y una cara mala. Y yo creo que la mala es que el partido ya no tiene esa apariencia tan federal como tenía antaño. Y en los territorios, España es un estado, un país donde a la gente el regionalismo le gusta mucho. Y esto de esta gente que viene de Madrid o del Madrid político o del gobierno de España, creo que puede generar resistencia. Sí, yo me quedo con la idea que decía Víctor antes de mimar la discrepancia. Yo creo que en España, desde que se pusieron en marcha las primarias, que tienen un cierto sabor agridulce, hay veces que han funcionado las primarias, por eso está Pedro Sánchez hoy en Moncloa, porque ganó las primarias, Borrell ganó las primarias y luego perdió el gobierno y perdió prácticamente todo, tuvo que dimitir de manera acelerada. Yo creo que tenemos un problema que no somos capaces de asumir, y también en eso los medios de comunicación tenemos una cierta responsabilidad en asumir con naturalidad que haya discrepancia dentro de un partido político. Es decir, no me gusta un partido que tiene su sistema de elección de líderes a través de las primarias, pero luego lo que funciona es el dedazo. Y en estos casos que hemos citado anteriormente, está funcionando el dedazo. Es decir, desde Moncloa se dice quién va a ser el próximo secretario general de cualquier sí, porque son primarias partido. Con un único candidato. Efectivamente. Por eso digo que yo creo que tenemos ahí un problema Digitales. Que no hemos asumido el significado de la divergencia y de las primarias, pero yo creo que no puede haber ninguna incompatibilidad. En Francia es normal que un ministro sea a la vez alcalde de una gran ciudad,
con cientos de miles de habitantes o incluso millones de habitantes y no pasa nada. Yo creo que tenemos un sistema institucional tan fuerte que permitiría que no haya esas cacicadas que había en la Restauración, donde un diputado pues simplemente ponía carreteras en su pueblo y no en otro pueblo. Es decir, me parece que eso está de otra época. Es decir, hoy en día los ministros siempre barren para casa, eso lo hacen y los presidentes de gobierno. El Zapatero puso muchas más instalaciones en León de lo que había ocurrido hace 30 años antes. Es decir, eso es normal, y Fraga puso en su pueblo un parador de turismo. Es decir, lo importante, lo relevante es que no se haga, digamos, con criterio puramente de mercadotecnia política, es decir, que se resuelvan los problemas de eficiencia autonómica y que Andalucía no va a ser beneficiada respecto a otras comunidades autónomas en caso de que gobernara la señora Montero. Lo que sí que, más allá del trabajo, que yo creo, y lo hablábamos ayer en la tertulia, para ser ministro no tiene que estar dedicado a las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y para levantar, porque no es irse al frente de la federación en el caso de Andalucía, por ejemplo, y luego como candidato, sino para levantar al Partido Socialista en Andalucía, yo creo que es uno de los peores momentos que está, no solo hace falta dedicarle 24 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, sino yo creo que hay, y es algo en el sentido en el que hablaba antes Estefanía, que yo creo que es un mal mensaje para los territorios, para la gente que hace política en los territorios. Es decir, en Andalucía, en Castilla y León, hay gente que está haciendo oposición diariamente en el Parlamento, en las Cortes, hay gente que se está pateando el territorio día a día, gente del Partido Socialista, se está pateando el territorio día a día. Claro, y el mensaje es: tienen que venir, aunque es verdad que María Jesús Montero conoce perfectamente el territorio, ha sido, y lo recordaba antes Diego Suárez, ha sido consejera tanto de Sanidad como de Hacienda, es decir, es alguien que se conoce el territorio, pero sí es verdad esa sensación que no vale el trabajo que se está haciendo en el territorio. Pero es que exactamente, yo creo que es este componente marketingiano de la política de seguro que son mucho más famosos que estas personas que están picando piedra cada día, porque están cada día en la televisión, porque son ministros de España. Claro que son mucho más famosos, pero es probable que ocurra lo que dice Ángels. En cierto modo, a la gente que está en el día a día haciendo la política pequeñita, ¿no? de las cosas del día a día, desincentiva. Que si no has pasado por el gobierno de España, si no eres una celebridad, entonces tú ya no eres una persona que pueda triunfar en tu territorio. Y luego, insisto, el efecto rechazo que esto puede generar. Esta idea de usted ha defendido los intereses del gobierno de España, de Euskadi y de Cataluña. ¿Qué nos va a decir en la España mesetaria, en la España sur? Que el PP explota mucho ahí el discurso del agravio. Este gobierno está dedicado a otras cosas de los territorios que le apoyan. Ahí yo veo un agravio. Y también hay que recordar que este PSOE sí es un PSOE mucho más presidencial. Cuando Pedro Sánchez ganó las primarias, de lo primero que hizo fue reformar el reglamento para que la militancia tuviera más poder. Bajo esta idea es más democrático, sí, pero también para laminar un poquito el poder de los varones contestatarios, ¿no? Estos que una vez lo echaron, pero al final es lo que tienes, un partido donde los territorios, si son fuertes, te avalan, y ahora mismo los territorios secundan tu política, no te puedes desmarcar, no puedes elaborar a lo mejor un discurso propio, por mucho que María Jesús Montero, por su forma de ser, ha sido también muy criticada, por su forma de hablar, su acento andaluz. Entonces, ella sí es un estandarte del andalucismo, una persona muy criticada por su andaluz, que se han burlado mucho de ello la oposición. Pero claro, es que tú eres el gobierno de España, entonces eso genera una reacción. Vamos con otro asunto que va a pasar en las próximas horas. María Jesús Montero va a anunciar su candidatura en una reunión, en un encuentro, decíamos, con militantes del Partido Socialista en Sevilla esta tarde, y algo que va a pasar antes, en menos de media hora. Teóricamente está previsto que declare Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Supremo. Lo hará como testigo de la causa que investiga el fiscal general del Estado por filtrar datos, acusado de filtrar datos personales de Alberto González Amador. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es interesante la declaración de Miguel Ángel Rodríguez porque es clave en este asunto. Fue el quien lanzó el bulo que publicaron ciertos medios de comunicación, insisto, sin contrastar. Lo publicaron tal y como se lo contó Miguel Ángel Rodríguez, y era una mentira, era un bulo en el que sostenía que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso, cuando realmente fue al revés. Fue la pareja de Ayuso, fue Alberto González Amador quien ofreció a la Fiscalía un acuerdo por el que él admitiría esos delitos de fraude fiscal pagando una multa para conseguir una reducción de la pena. Además fue precisamente Rodríguez, ¿no? El primero, Pedro, que filtró
correos confidenciales. Al menos, Ángeles, por lo menos una parte de esa información confidencial, que es lo que se está investigando en el Supremo, las defensas del fiscal general y de la fiscal provincial quieren acreditar que Miguel Ángel Rodríguez fue el primero que entregó a algunos medios de comunicación el contenido parcial de las comunicaciones entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y del fiscal que investiga al empresario por fraude fiscal para fabricar un bulo contra la Fiscalía General del Estado. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid filtró la respuesta del fiscal en la que no cerraba la puerta a un pacto, pero informaba a Alberto González Amador de que presentaba denuncia contra él. Rodríguez ocultó a esos medios el primer correo, el de la defensa del empresario, en el que reconocía los delitos fiscales, un fraude de 350.000 euros, y pedía llegar a un acuerdo para evitar el juicio que podría acarrear una pena de prisión superior a 2 años. Rodríguez se enfrenta a un interrogatorio incómodo, Ángeles, con preguntas orientadas a saber cómo consiguió esa información confidencial o si actuó o no actuó por encargo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo previsible es que Miguel Ángel Rodríguez declare que lo que era una causa judicial privada trascendió para utilizarse políticamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y que él, como jefe de gabinete suyo, pues se dedicó a hacer su trabajo. Claro, y se está destacando mucho en los medios de comunicación, estamos destacando mucho nosotros que como va como testigo está obligado a decir verdad. Claro, es curioso porque estamos hablando de alguien que va a la justicia por difundir un bulo, que no es el único bulo que ha difundido, pero por difundir un bulo. Como testigo está obligado a decir verdad, no valen bulos. Eso es, Miguel Ángel Rodríguez no solo tiene que decir de verdad, sino que tiene que responder a todas las preguntas, es decir, no puede acogerse a un derecho a no declarar. La ley es taxativa y establece que los testigos, que es la condición en la que Miguel Ángel Rodríguez llegará ya en unos minutos aquí al Tribunal Supremo, tiene que contestar a todas las preguntas de las partes. Por eso te decía que se va a enfrentar a más de una y más de dos muy incómodas por parte de las defensas de los investigados y también de la propia Fiscalía, que está personada en esta causa y por lo tanto obligación de decir verdad y de responder a todas las preguntas de las partes. Pues veremos, a ver en qué queda esta declaración. Pedro, gracias. Aquí estamos. Claro, es que entre los ingredientes del bulo que lanzó el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez, decía también que el fiscal del caso, Julián Salto, recibió órdenes de arriba para que no aceptara ningún pacto con Alberto González Amador. Pero es que esto tampoco es verdad. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El fiscal Julián Salto declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el pasado mes de junio. Ahora ha trascendido, El País publicó ayer el contenido de esa declaración. Él dice en esa declaración que sí recibió llamadas de sus superiores que le preguntaron por la denuncia contra la pareja de Ayuso, pero que nunca recibió ningún tipo de presión. Eso es, Sánchez, eso es lo que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es la declaración del fiscal del caso, es el fiscal que denunció al novio de Ayuso y es el fiscal que tiene en su cabeza toda la secuencia de la investigación por fraude fiscal del comisionista Alberto González Amador. El 13 de marzo, a las 9:29 de la noche, recibió la primera llamada de la fiscal jefe provincial de Madrid. Duró muy poco esa llamada, apenas unos segundos, porque le pilló en un estadio de fútbol, pero 4 minutos después volvieron a llamarle de urgencia para explicarle que el fiscal general necesitaba saber información precisa de ese expediente. El fiscal Julián Salto accedió, dice en su declaración, porque vio legal esa petición a raíz de las informaciones inciertas que se estaban publicando. Me parece una orden legal que me diga, que le cuente qué ha pasado y a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación, sobre todo porque es que en la prensa están contando una información que no es verdad. Bueno, en su declaración adelantada por El País, el fiscal de Delitos Económicos también negó que fuese él quien filtró el mail del abogado del novio de Ayuso, pero su declaración, Ángeles, contiene, como decías, otro momento importante. El fiscal Salto también desmontó ante el juez parte del bulo fabricado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez filtró a medios afines que la Fiscalía frenó el acuerdo con el novio de Ayuso por órdenes de arriba, pero el fiscal del caso lo negó categóricamente. Ninguna. A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo. A mí nadie me ha dicho nada ni me ha presionado absolutamente. En ningún momento, ni antes ni después de... Ya le digo que durante la tramitación de las diligencias de investigación preprocesales es imposible que alguien me dé porque no lo conocíamos. De hecho, si no hubiéramos dado cuenta. Bueno, el fiscal Julián Salto ha sido citado para declarar la próxima semana de nuevo, esta vez, Ángeles, ante el Tribunal Supremo. Bañuelos, gracias.
Un abrazo. Bueno, hay interés por escuchar, Carlos, esta declaración de Miguel Ángel Rodríguez, porque con él empezó todo, podríamos decir. Él fue el difusor de un bulo que de momento ha costado la dimisión del líder de los socialistas en Madrid, la imputación del fiscal general del Estado, y ahora toman declaración al inicio, a quien fue el causante del inicio de todo. Sí, lo primero que sorprende es que un funcionario público, porque él, aunque sea eventual, es un funcionario público, se dedique a defender a alguien que está acusado de un posible delito de fraude fiscal. A título particular. A título particular. Quiero decir, eso digo porque además coincide en el tiempo. Son las paradojas de la política española cuando el Partido Popular arremete contra la mujer del presidente del gobierno diciendo que algún funcionario de la Moncloa ha colaborado con ella en sus actividades privadas. Pero déjame un momentito, porque está en Televisión Española, a ver si podemos escucharle, que está Miguel Ángel Rodríguez entrando. No podemos escucharle de momento. Bueno, si conseguimos el sonido, porque está Miguel Ángel Rodríguez ahora llegando al Tribunal Supremo, donde tiene que declarar a partir de las 10 de la mañana. Vamos a escucharle. Vengo sin asistencia letrada. Estoy obligado a decir la verdad a las preguntas que me hagan. Estoy citado a las 10 de la mañana. No sé si soy el único que está citado. Por tanto, no hay tiempo tasado. Se pierde 15 minutos o... Se pierde la señal. Televisión Española, sonido en directo. Y hay problemas. Para escucharle, vamos a ver si podemos recuperar esta declaración para cuando terminemos el análisis. A ver, ¿escuchamos otra vez? Os atenderé y os diré qué me han preguntado y qué contestaré. Muchísima expectación, como pueden apreciar. Preguntas de nuestros compañeros. Así que no sé en qué se basan ni qué es lo que persiguen. ¿En que filtró datos de periodistas? ¿Lo del País? Sí, pero no sé exactamente cuál es la denuncia. Se ha presentado 10 meses después. En fin, suena un poco raro, pero cuando tenga la denuncia os podré decir qué pienso. ¿Ha hablado la presidenta Ayuso con usted? ¿Ha hablado esta mañana la presidenta Ayuso con usted? ¿Qué le ha dicho? No. Todavía no hemos hablado y hablaré después con ella cuando salga de aquí. Además, hoy tenemos una reunión Declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez ante el Tribunal Supremo antes de esta declaración. Carlos, perdona. No, muy brevemente, que son las paradojas de la política española, ¿no? Que alguien que es funcionario del Estado, aunque sea en la Comunidad de Madrid, defienda a un particular cuando del Partido Popular, su partido, está diciendo que Begoña Gómez, la presidenta del Gobierno, pues se ha apoyado, ha colaborado a alguna funcionaria de Moncloa con ella en sus actividades privadas, en sus negocios particulares. Es decir, yo creo que son las paradojas y las contradicciones de que lleva la política. De luego, Miguel Ángel Rodríguez tiene que decir la verdad, le va a costar. Es decir, no está muy acostumbrado, sobre todo cuando ha tenido ese tipo de posiciones en los últimos años, porque son muchos casos, no es solamente el tema. Y lo que uno tiene que decir en este caso, como siempre en todos los casos que investiga la justicia, es que investigue el Tribunal Supremo, que investigue el magistrado y que depure las responsabilidades que tenga que depurar. Hay poco más que decir porque no sabemos el procedimiento, en qué fase se encuentra ahora mismo. Tenemos impresiones de partes que están personadas en la causa, pero no sabemos nada de lo que dice el magistrado del Supremo. Que investigue y tenga que depurar las responsabilidades que haya que depurar. Víctor. Pues como Carlos, le deseo suerte porque como testigo tiene obligación de decir la verdad y es la tarea que puede ser difícil a quien está acostumbrado a maquillar la realidad, ¿no? Como Carlos, también coincido que lo más importante es que se están usando recursos públicos para filtrar documentos de una persona privada y para mí no caen las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid. Me da igual que esos documentos fueran ciertos, falsos o manipulados, ya fuera para difundir un bulo con el objetivo de desprestigiar a la Fiscalía o con el fin más justo del mundo. Para mí enviar documentos sobre el caso de un contribuyente privado que casualmente o no casualmente es la pareja de tu jefa no forma parte de las obligaciones laborales de uno de los cargos políticos más importantes de una Comunidad de Madrid que gestiona tantísimos recursos. Yo creo, y no quiero ser demagógico, pero el jefe de la comunidad o el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid hoy 8 de enero debería estar hablando del informe que conocimos ayer que dice que Madrid es una de las comunidades que ha reducido más su gasto en las rentas mínimas de inserción o los problemas que conocimos ayer también del Plan Vive de vivienda de la Comunidad de Madrid. Entonces a mí me resulta relativamente irrelevante si lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez fue una verdad revelada o una mentira burda. En todo caso, sí que hay dos hechos
diferenciables. Primero, que filtrara a la prensa solo uno de los dos correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, obviando antes el otro correo del abogado, pues bueno, esto se puede considerar como una ocultación de la verdad interesada, quizás no una mentira explícita, un embellecimiento de la realidad, etcétera. Una cierta manipulación. Pero a mí lo que sí que me parece preocupante es la insinuación por parte de Miguel Ángel Rodríguez de que la Fiscalía pues habría retirado su propuesta de pacto a González Amador tras haber recibido órdenes de arriba por parte de la cúpula de la Fiscalía. Es decir, que hubiera habido una presión política para que el fiscal no tratara al contribuyente González Amador como un ciudadano más, sino que lo sometiera a un trato desfavorable. Esta es una insinuación de presiones políticas que esto sí que me parece muy grave. Pero desmentidas por el fiscal, por el fiscal afectado. Por eso las considero graves, sí, claro. Sí. Efectivamente, esta insinuación es muy grave porque está desmentida por el fiscal, claro. Sí, me quedo con esa frase de estoy obligado a decir la verdad, que vengo como testigo. Bueno, hoy creo que a lo mejor se desvelan más detalles del truco de magia, de cómo se urdió este truco de magia para que la situación haya acabado como ha acabado. Es decir, que cómo se construyó esta idea de vamos a dar a entender prácticamente que la Fiscalía tiene chantajeado a un ciudadano porque es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, rival del PSOE de Pedro Sánchez. Hoy vamos a tener más detalles para tener la foto completa, porque a partir de esto se podrá juzgar las cosas que han pasado después. ¿Una cosa justifica lo que haya pasado después? Pues ya veremos también en qué queda lo del fiscal general del Estado. Pero sí que le añades a la política este componente que decíamos un día de... Esto también desincentiva para quererse dedicar a la política o para querer participar de la cosa pública, porque las técnicas son preocupantes. Es decir, la forma, este Madrid político que se critica en el resto de España, la sensación de que aquí se va con el cuchillo entre los dientes, pero que parece que es real. Y yo creo que da una imagen de, bueno, los políticos y sus asesores están la mayor parte del tiempo maquinando o gestionando las cosas de los ciudadanos. Creo que arroja la peor cara de la política. Yo creo que hay que hacer también una autocrítica en este caso por parte, y hay que ser muy poco corporativista en términos profesionales, por parte de los periodistas que compran mercancía averiada. Quiere decir, la falta de filtración de un periódico, de varios periódicos, nos puede pasar a cualquiera, pero tenemos una obligación profesional y nuestra deontología profesional es filtrar la información que nos llega. Contrastarla. Contrastarla simplemente, aunque vengan del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que filtrar las noticias y no dar pábulo, no dar, por cierto, cosas que muy probablemente no lo sean. Sí, recordemos que esa información que sale del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, de Miguel Ángel Rodríguez, se publica en algunos medios de comunicación sin ningún tipo, o sea, tal como él la cuenta, no se contrasta ni se busca otras fuentes para saber si lo que está contando. Tú dices, a pesar de que salga del jefe de gabinete, a lo mejor porque sale del jefe de gabinete tendría que ser uno más escrupuloso a la hora de comprar cierta mercancía. Y lo último ya, porque también es algo que va a pasar esta mañana y va a ser el primer acto por los 50 años, la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, un acto que va a presidir el presidente del gobierno Pedro Sánchez y que marca el inicio de esta serie de acontecimientos de los que todavía no sabemos en qué van a consistir exactamente, que va a ser un año de conmemoración de la muerte del dictador y del inicio de la transición democrática. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. A este primer acto ya anunció la Casa Real que el rey no iba a asistir, aunque sí es posible que lo haga en otros actos más adelante. Sí han rechazado participar en cualquiera de las convocatorias que se puedan producir a lo largo de este año son el Partido Popular, que acusa al Ejecutivo de intentar desviar la atención en otras cuestiones, y desde el Gobierno piden al PP que rectifique, insisten en que el foco de estos actos estará no en la muerte del dictador, sino en el reconocer a quienes fomentaron la consolidación de la democracia en España. Sí, lo que ha hecho el gobierno estos días es dejar que se instale la idea de que uno de los objetivos de estos actos es conmemorar el fallecimiento del dictador. Saben en el PSOE que este es el punto que más incomodidad genera en el PP y quieren aprovecharlo para presionar a Feijóo y pedirle que se desmarque de Vox y del ala más dura de su partido. Sin embargo, hoy el presidente lo que va a explicar es que esta celebración busca poner en valor la transformación que ha experimentado nuestro país en estos 50 años, reconocer a las personas y a las instituciones
instituciones que lo han hecho posible y también ayudar a los más jóvenes a poner en valor el hecho de vivir en democracia. Habrá eventos relacionados con esto cada mes durante este 2025. El titular de Memoria Democrática, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo que hacía ayer es destacar que el fallecimiento del dictador es el punto de partida de la transición y el camino hacia la democracia. Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos y unidas, ¿no? Pedía unidad Ángel Víctor Torres, pero en Génova la orden es ignorar esta agenda del gobierno. Hoy no va a estar Feijóo ni ningún representante del Partido Popular en ese acto. El PP cree que el gobierno solo busca desviar el foco de la agenda judicial. No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez. Y su manera de interpretar la realidad, y su manera de intentar desviar la atención, y su manera de construir a través de trampantojos una idea política que no le pida cuentas a él de lo que hace. Los populares Mañana niegan Sánchez, incomodidad con la figura de Franco y el gobierno intenta sortear las preguntas sobre el papel que puede tener el rey emérito en esta conmemoración, a pesar de que ayer el ministro de Memoria Democrática dejaba en el aire el papel de Juan Carlos I en estos actos. Aseguró Ángel Víctor Torres que será Casa Real quien decida. En el gobierno, en realidad, reconocen que no hay ninguna intención de que el emérito participe o tenga un rol protagonista en esta conmemoración. Guille, gracias. Hasta luego. Quedan apenas 2 minutos, pero Víctor, ¿no? Qué pena que no pueda haber consenso a la hora de decidir cómo y de qué manera se conmemora el 50 aniversario de la recuperación de la libertad y de la democracia en este país. Sí, el editorial del País hoy lo plantea de forma muy cristalina. Yo creo que el gobierno, con esta serie de actos que comienzan hoy, acertará si se pone en valor la trascendencia de la democracia y errará si los actos del aniversario se utilizan para lucha partidista, ¿no? O para acrecentar la polarización. Esperemos a ver, pero los signos no son muy halagüeños. De momento, concordia no hay mucha. Hay mucho ruido y no quiero hacer de adivino porque siempre me equivoco, pero vamos, no dudo que en junio, o vamos, dudo mucho que en junio los españoles estemos más reconciliados entre nosotros y con nuestro pasado que hoy. Yo creo que el gobierno insistirá en lo que quiera, pero tiene 2 motivos electorales muy claros. Sabe que sacar a Franco divide a su gran rival, a la derecha, ¿no? Confían en que alguien de Vox, incluso algún despistado del Partido Popular, o bien reivindique el legado de Franco o se muestre titubeante. Y, pues, segundo lugar, porque moviliza a la izquierda. Franco y España se habla mucho del franquismo sociológico, pero sobre todo lo que hay es un antifranquismo sociológico. Hay un estigma en España y en los países que sufrieron durante décadas una dictadura de derechas hacia las ideologías de derechas, ¿no? Y por el contrario, en los países excomunistas que tenían una dictadura de izquierdas, la gente tiene un estigma hacia los partidos de izquierdas. Entonces, mencionar a la dictadura sirve para activar eso y beneficia, y le ha beneficiado a Sánchez. Pero pongámonos en la hipótesis más benevolente. Pensemos que el gobierno quiere contrarrestar la ola reaccionaria y autoritaria que se extiende por el mundo y que los jóvenes pues no creen en la democracia, que, ojo, es un tema muy dividido, pero asumamos que este es el caso, ¿no? Que los jóvenes pues están siendo seducidos por autoritarismos, por populistas que, como flautistas de Hamelin, los están llevando como cual ratas al río de la esclavitud. Si ese es el caso, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Lanzar 100 actos a bombo y platillo con los miembros del gobierno y otros políticos que están muy posicionados y son percibidos como polarizadores por la mitad de la población? ¿O bien hacer acciones discretas en las escuelas con expertos liderando y con los políticos detrás del telón? No, pues yo optaría por la segunda opción. No sabemos si entre esos actos va a haber algunos de estos que tú propones. Le mandáis WhatsApps a Víctor, que os ha dejado sin tiempo. Pues vamos a ir terminando el abierto. Aquí están Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenos días. Que ellos son los que nos cuentan siempre qué es lo que vamos a hacer cuando pase el boletín de las 10 de la mañana, porque después volvemos nosotros otra vez. Cuando eso ocurra, nos encontraremos en el sillón con Marta Sanz y con Manuel Delgado para preguntarnos hoy, en el rincón y la esquina, nunca mejor dicho, sobre el placer de los interrogatorios.
Bueno, el placero no. Bueno, el placero no. Porque a lo mejor el interrogador disfruta, pero el interrogado a lo mejor no. Eso es. También con todos ustedes, en el 900, 100, 800 buscamos historias de interrogados o interrogantes. Nos gusta todo tipo de interrogatorios, los laborales, los judiciales, los que te hace tu madre cuando vuelves después de una fiesta. Claro, los personales. O antes de salir. ¿Con quién vas? Eso serían los domésticos o los académicos, cuando preguntan por alguna materia, o los amorosos. Sí, o si alguien se considera un interrogador bueno. Claro, es que hay mucha tela que cortar. Una entrevista es eso, interrogar. Claro, el foco en la cara, que si no, no es entrevista. Exacto. Sometido a un tercer grado esto. Pues interrogatorios hoy con el Rincón en la Esquina, 900, 100, 800. Cuéntenos si han sido ustedes partícipes, si son buenos interrogadores, si son de los que interrogan, de los que son interrogados, un interrogatorio que ustedes no han olvidado nunca. 900, 100, 800. Bueno, y hoy en biografía no autorizada, Roberto Villar hará aquello de... Sí, porque hoy ya estaría todo dicho, ¿no? Ya estaría todo dicho. En realidad, ¿quién no puede saber de quién estamos hablando? Claro. No era así exactamente, ¿eh? Era sí, más o menos. ¿Era así? Sí. No bueno, es a los madridistas allí dicen que un poco no, ¿eh? Hombre, más así, bueno, CR7, Cristiano Ronaldo, es la biografía no autorizada de hoy, por si alguien no ha pillado bien. Y el pretérito pluscuamperfecto, vamos a hablar de uno de los juguetes más legendarios de nuestro país. Yo creo que todos los que aquí han sido niños, que hemos sido niños todos, hemos jugado con él. De una cierta edad. De una cierta edad, el fuerte Comanche. No, claro. yo no. Juguete completo, juguete Comanche. Claro. Yo no soy de esa generación. No, tú seguro que no, hija mía. Un juguete muy español. Ni Víctor, yo creo. Víctor, ¿tú jugaste con el fuerte Comanche? Yo lo deseé y lo pedí muchas veces, pero nunca me llegó. No te portabas bien. Vaya. Pues hoy el fuerte Comanche. Y luego hemos empezado con preguntas y vamos a terminar con preguntas con una directora de cine, con Elena López Riera, ahora premiada en el pasado Festival de Cannes, con su documental Las novias del sur, que es alguien que sabe mucho de hacer preguntas y que haciendo preguntas ha hecho un documental como ese, el de comparar a distintas generaciones de mujeres para preguntarles por el sexo, por el amor, por el matrimonio, por la maternidad. Y a mí me va a tocar hacerle preguntas a ella. Y a ti te va a tocar hacerle preguntas a ella. Bueno, pues todo va a terminar este tramo como empezó, con un interrogatorio. Cerrando el círculo, sí. Pues nosotros vamos a cerrar el círculo del abierto porque voy a despedir a Estefanía Molina, a Carlos Sánchez y a Víctor Lapuente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.